En un amanecer inesperado, un hombre rechazó una oferta que prometía cambiar su vida, y 2 meses después, aquel rechazo pareció condenarlo, hasta que la misma pérdida reveló un propósito mayor. Era en un valle pequeño, entre olivos y terrazas de piedra, donde el viento traía olor a tierra mojada y el canto de una alondra rompía el silencio matinal. Las calles olían a pan recién hecho y a café, y la luz dorada del sol pegaba en las fachadas como una promesa rota. El protagonista se llamaba Carlos, un hombre de voz baja y manos curtidas, y su símbolo era una vieja carreta de madera llamada Esperanza que había pertenecido a su padre. Esperanza no era solo madera y ruedas, era memoria y sustento. Esta es la historia de cómo una aparente desgracia se convirtió en bendición, y por qué no conviene decir que algo es bueno o malo todavía, porque no juzguen apresuradamente. Si esta historia te toca, escribe en los comentarios "Todo tiene un propósito" y acompáñanos en este relato. Déjame contarte cómo empezó todo aquella mañana en la que la niebla se levantó despacio, y el rumor de la plaza se pareció a un suspiro que anuncia cambios. La aldea donde vivía Carlos se llamaba San Vicente, un conjunto de casas encaladas, la iglesia con su campana gastada y una fuente donde siempre había alguien lavando ropa o intercambiando noticias. Carlos vivía con Elena, su esposa, y Mateo, su hijo de 17 años. Sus vecinos más cercanos eran Rosa, que regentaba la panadería, y don Andrés, el carpintero, quien olía a acerrín y a aceite. Desde niño, Carlos había aprendido a cuidar la tierra y a reparar lo que parecía irremediable, y esa mezcla de paciencia y oficio marcó su mirada. En su infancia, jugaba en los campos con su hermano menor, recogían hierbas y soñaban con viajes que nunca llegaron. La formación de su carácter pasó por años de amaneceres en la viña, por la escuela improvisada bajo una encina y por la pérdida temprana de su padre, que dejó la carreta Esperanza como herencia de trabajo y de historias. Más tarde, la vida adulta le enseñó la austeridad, aprendió a contar monedas, a reparar el arado y a decir oraciones cortas al Altísimo antes de cada sembrado. La pérdida de su hermano en una cosecha desafortunada templó su fe y lo hizo más humilde. Aprendió que la providencia se muestra de formas que no siempre entendemos. Hoy, en su presente, Carlos mantenía la carreta como si fuera un familiar, la barnizaba en noches de invierno, la acariciaba con monos curtidas y contaba a su hijo cómo cada clavo tenía nombre. Esa backstory conecta con el conflicto actual, porque la carreta no era solo un bien material, sino la metáfora de su legado y de su confianza en Dios. La fama del pequeño pueblo por sus aceitunas atrajo a visitantes ocasionales, y una mañana llegó un hombre de ciudad que todos llamaron el señor García. Vestido con traje oscuro y botas limpias, traía una oferta que detuvo las conversaciones en la plaza. La llegada se escuchó como un paso firme sobre la piedra húmeda, y el brillo de sus anillos contrastaba con la modestia de las manos de Carlos. En una escena pública, ante la fuente y un corro de vecinos, el señor García ofreció comprar la carreta Esperanza por una suma que podría solventar deudas y permitir que Mateo estudiara lejos. Los sonidos de cuchicheos, el olor a pan caliente de la panadería y el tintineo distante de una herramienta crearon una atmósfera cargada de expectación. Empezó un diálogo entre Carlos y el señor García, con intervenciones de Rosa, don Andrés, la maestra Marta y el alcalde Luis, que mostraron la tensión entre valor material y afecto. Señor García dijo: «Ofrezco más de lo que vale, es una oportunidad única». Carlos respondió: «No es solo dinero, es memoria de mi padre». Marta intervino: «Con ese dinero podrías pagar la casa, Carlos». Don Andrés añadió: «Pensad en el futuro de Mateo». Luis, el alcalde, miró a Carlos y preguntó: «¿No te conviene?». Carlos, con voz serena, respondió: «A veces la riqueza no libera, encadena». Rosa, con manos en la masa, susurró: «Ten cuidado, amigo». El señor García insistió: «Piénsalo esta noche». Carlos, tras una pausa que olía a aceite de lámpara y madera húmeda, dijo: «Mi respuesta es no». La oferta pública, que parecía el inicio de una salvación material, fue recibida con sorpresa y murmullo. La comunidad se dividió entre quienes entendieron la decisión y quienes la llamaron terquedad. Lo que vino después fueron horas que parecían doblar el tiempo, la noche en que la carreta desapareció y con ella la tranquilidad de Carlos. A la mañana siguiente, cuando la luz bañó la plaza, la ausencia de Esperanza se sintió como un silencio en la casa.
Carlos descubrió la falta en el corral. La madera que siempre crujía en invierno ya no estaba. Empezó una búsqueda frenética por los caminos polvorientos y por los senderos de olivos, llamando al viento como si pudiera devolver lo perdido. Los vecinos se unieron. Marta puso carteles, Rosa ofreció pan para la marcha, don Andrés prestó un carro vacío para rastrear huellas y Luis coordinó mensajes a aldeas cercanas. La sensación de vacío en el hogar se mezcló con el hedor de caballos y cuero viejo en los establos. La comunidad murmuraba, algunos con compasión, otros con juicio. Un momento de tensión se instaló cuando encontraron huellas que desaparecían junto al río. Se escuchó el chapoteo de botas y el remolino de hojas. El corazón de Carlos latía como un tambor que anunciaba desastre. En 2 breves conversaciones junto a la orilla, Carlos interrogó a 2 arrieros. ¿La viste? Y ellos respondieron con evasivas que supieron a mentira. La búsqueda terminó sin la carreta, y la tragedia pareció consumar lo que muchos llamaban mala decisión. La primera oleada de juicio social adoptó formas concretas. Si hubieras vendido, tu hijo estaría en la ciudad, dijo alguien. Y la comunidad empezó a susurrar, a evaluar la elección como error. La reacción de la comunidad tuvo matices variados y nombres que aparecieron con acciones específicas. Marta, la maestra, consoló a Elena en la cocina, llevándole sopa caliente y palabras medidas. Rosa explicó a los niños que la vida a veces da pruebas. Don Andrés remendó la puerta para que no se viera tan desamparada la casa. El alcalde Luis organizó vigilias nocturnas para mostrar apoyo institucional, y el párroco, padre Andrés, pronunció una plegaria en la iglesia invitando a la calma y a la fe. Pero también hubo voces duras. Algunos vecinos, como Tomás y Lucía, murmuraron que Carlos había sido orgulloso. El herrero Joaquín dijo en la taberna con voz áspera, siempre quiso mantener lo suyo por orgullo. En medio de insultos y consuelos, Carlos mantenía una filosofía simple y repetida, una frase que él murmuraba con reverencia: todo tiene un propósito, no digas que es bueno o malo todavía. Esa frase se convirtió en un mantra que él repetía ante cada pregunta, ante cada dedo acusador, con la calma de quien confía en la providencia del Altísimo. La comunidad, dividida entre juicio y compasión, obligó a Carlos a reafirmar su fe sin dramatismos. Dios no me abandona, y si esto es prueba, la enfrentaré con calma y trabajo, decía, mientras lavaba las manos y miraba al horizonte. En esos días de tensión se nombraron más personajes de apoyo. Marta contactó a la maestra Ana de la aldea vecina, Luis habló con el concejal Pedro y Rosa organizó una colecta pequeña para pagar la comida de la familia, mostrando que la comunidad es mezcla de juicio y soporte concreto. Una semana después de la pérdida, llegó una noticia que giró la balanza y generó nuevas expectativas. Alguien encontró esperanza a orillas de un camino a 5 kilómetros, y no sola, sino tirada por 3 animales extraños, jóvenes y fuertes, como si la carreta hubiera regresado con un botín. El regreso fue anunciado con trompetas de rumor, con pasos apresurados y el sonido metálico de herraduras. La escena del hallazgo tenía olor a heno fresco y barro. Los vecinos se agolparon y Mateo corrió con lágrimas. Al volver, la carreta traía algo más, una pequeña caja con monedas y un pañuelo bordado que nadie supo reconocer. La opinión pública cambió de forma casi inmediata. Quienes antes criticaban ahora aplaudían la aparente recompensa. En la plaza, el alcalde Luis habló en voz alta: «Esto parece señal de providencia». El señor García, que seguía visitando la aldea, sonrió con suficiencia. La esperanza parecía florecer otra vez y muchos interpretaban el regreso como bendición. Carlos, sin embargo, miró la caja con cautela y preguntó en voz baja: «¿De dónde viene esto?». Había algo extraño en la manera en que los animales tiraban, en la manera en que el viento olía diferente alrededor de la carreta. Algunos pocos, como don Andrés, Rosa y Rosa intercambiaron miradas preocupadas que sabían a sospecha, pero la mayoría vio en el regreso una señal de que la prueba había pasado y que la bendición había llegado. Los días siguientes fueron de trabajo intenso, de intentar acomodar la nueva situación y de muchas preguntas sin respuesta. Carlos y Mateo comenzaron a trabajar con los animales, a domarlos y a entender sus ritmos. Hubo largas conversaciones entre padre e hijo, ejercicios de paciencia y de aprendizaje. Se sucedieron diálogos extensos para enseñar a los animales a obedecer, a sincronizar los pasos de la carabacha con las manos de quien guía.
Carlos preguntó, «Mateo, ¿cómo siente sus pasos?» Y Mateo respondió, «Tienen un latido distinto, padre». Don Andrés intervino, «Hay que adaptar el yugo». Rosa trajo hierbas para calmar a los animales, Marta enseñó ejercicios de calma, el señor García ofreció contratar a un experto llamado Samuel, y el experto dijo, «Se necesita tiempo, nada forzado». Carlos preguntó, «¿Cuánto tiempo llevará?» Samuel contestó, «Semanas, quizá meses». Elena añadió, «Lo importante es no rendirse». En estas conversaciones hubo también escepticismo y esperanza mezclados, y una sensación táctil de cuerdas nuevas, de cuero, del roce de los cascos, del soplo cálido de los animales en la tarde. Sin embargo, en medio de ese esfuerzo, Mateo sufrió una caída tonta que dejó una fractura en su pierna. Fue un giro que pareció devolver la historia a la tragedia. El momento de tensión de la caída exigió palabras y sonidos que dolían, el golpe, el gemido, el olor de la tierra removida, la sangre seca en la camiseta y la mirada de Carlos que pedía a Dios por misericordia. Este episodio mostró el coste físico que, irónicamente, iba a proteger al joven de algo más grande. Momento de tensión 1. La búsqueda junto al río, la noche en que no se encontraba esperanza, estuvo cargada de sonidos agudos. Primero el crujir de hojas, luego el silencio roto por una rama que se partía, la respiración de los buscadores acelerándose como tambores. 2 conversaciones entre Carlos y un arriero duraron minutos. Cada respuesta evasiva aumentó el miedo. Cada pisada en barro parecía borrar una posibilidad. En 3 párrafos comprimidos, la escena presentó sudor frío en la frente, el sabor metálico del miedo en la boca y la sensación de que algo irreversible había ocurrido. Fue en ese espacio donde la comunidad midió la fragilidad del juicio humano. Momento de tensión 2. La caída de Mateo frente a la carreta domada ocurrió en la tarde de un jueves. Se oyó el golpe, el silbido de la respiración entrecortada y el llanto que se convirtió en una petición a Dios. 2 médicos improvisados, la maestra Marta y el herrero Joaquín, atendieron la herida mientras el padre Andrés murmuraba oraciones. En 2 o 3 párrafos, la narración detalló el olor a desinfectante, el tacto frío de la férula, la mirada de Mateo que buscaba afirmación en su padre. La fractura fue dolor y al mismo tiempo un abrazo. Umbral que cambió el sentido de lo que parecía bendición. Momento de tensión 3, la noticia de una movilización militar en la región llegó como un viento frío y sin aviso. Al principio fue un rumor, luego el teléfono del alcalde sonó y las voces en la plaza se mezclaron con temor. En 2 párrafos, la comunidad preparó listas de sanos para partir. El aliento de la gente se volvió duro, la tierra vibraba con botas lejanas. Carlos, con la pierna de Mateo recién vendada, sintió que la previsión de enviar a su hijo se desmoronaba y que aquella fractura implicaba una protección inesperada. Fue en ese momento cuando la lección empezó a asomar. La catástrofe externa se concretó en forma de convocatoria oficial. El gobierno local informó que jóvenes serían movilizados para proteger pasos fronterizos cercanos. La voz del concejal Pedro por altavoz enumeró pueblos y nombres. El sonido cortó la tarde como una campana que no anuncia misa, sino partida. La noticia corrió por las calles con el olor de la gasolina de los carros y el frío de la incertidumbre. Padres nerviosos hicieron maletas, la plaza se llenó de lágrimas contenidas, y la comunidad miró con otros ojos a los heridos y a los que no podían ir. Para muchos, la fractura de Mateo fue una maldición. Para Carlos, con voz entrecortada, fue un alivio que lo dejó sin palabras y con gratitud muda. La discusión pública cambió de tono. Quienes antes juzgaron la decisión de no vender, ahora reconocían que la prudencia había salvado una vida. La comunidad, que había ido desde el juicio hasta la compasión, empezó a reparar relaciones. Tomás pidió perdón a Carlos en la puerta de la iglesia y Lucía llevó una manta para Mateo. El reconocimiento tardío tuvo sabor de humildad. Un mes después, la vida cotidiana retomó ritmos distintos y hubo cambios concretos que demostraron el peso de la experiencia. La fractura de Mateo obligó a reorganizar la casa. Elena empezó a vender pasteles por encargo para sostener los gastos médicos. Rosa suministró harina y Marta coordinó un aula domiciliario para que Mateo continuara estudiando. Carlos aceptó encargos más pequeños y don Andrés le pagó por reparar una cerca comunal.
El alcalde Luis promovió una ayuda temporal para familias afectadas por la movilización, y el párroco, padre Andrés, organizó una colecta discreta. En 3 párrafos se vio cómo la comunidad se movilizó. La tienda de Martín ofreció crédito, Ana, la maestra vecina, llevó libros y Samuel, el experto en animales, se quedó unas semanas para ayudar. La familia empezó a agradecer de formas concretas. Dijeron «Gracias Dios» en voz baja y también dijeron «Gracias entre vecinos». Mateo, con muletas, aprendió a leer en la sombra de la encina y a coser pequeñas bolsas para la venta. Había una nueva lección. La providencia a menudo usa medios inesperados para mostrar su cuidado. En ese mes, Carlos repetía a quien quisiera oír con mirada firme: «No juzguen apresuradamente, todo tiene un porqué». Propósito. Y la frase empezó a sonar menos como excusa y más como reconocimiento de una verdad vivida. 3 meses después, la aldea mostraba señales de reconstrucción y de cambios que antes parecían imposibles. La pequeña caja encontrada dentro de la carreta fue entregada a la iglesia para inventario y resultó contener un pago adelantado de un viaje que alguien había interrumpido, y con esas monedas se pagó parte de la recuperación de la casa y se compraron herramientas nuevas para la rehabilitación del terreno. Rosa abrió una pequeña panadería comunitaria en la que trabajaban Marta y Elena algunas mañanas. La iniciativa generó ingresos estables y pequeñas oportunidades laborales para otras familias. Mateo, tras rehabilitación constante, comenzó a ayudar con la contabilidad de la panadería desde su asiento, aprendiendo a sumar y a soñar con estudios técnicos. Samuel se convirtió en vecino temporal y enseñó a jóvenes a cuidar animales, creando oficio y oficio nuevo. En 3 párrafos se evidenció que la comunidad había transformado la prueba en proyecto. Luis gestionó un permiso para vender aceite en mercados de la comarca. Don Andrés fundó un taller de carpintería compartida y Ana, la maestra, impulsó un grupo de lectura que fortaleció lazos. La fe seguía siendo visible. Cada domingo, la congregación susurraba una oración de agradecimiento al Altísimo por protección y por la bendición de ver frutos concretos. Carlos, que había resistido la acusación inicial, ahora caminaba por la plaza con la cabeza erguida pero sin orgullo, agradeciendo en silencio y ofreciendo su lección. A veces, perder algo es el medio por el que se preserva lo más querido. 6 meses después, la vida tenía rastros claros de una transformación estable. La panadería de Rosa funcionaba con horarios amplios, la carreta Esperanza había sido restaurada parcialmente y se la veía menos como objeto y más como símbolo en la plaza, con una placa pequeña que recordaba la historia. Mateo ya caminaba con soltura, participaba en reuniones del taller y había comenzado a estudiar por las tardes en la escuela de adultos que Ana y Marta organizaron. Su nombre se mencionaba ahora con orgullo en la comunidad. El alcalde Luis presentó en una reunión municipal el proyecto de una feria anual para vender productos locales, donde la familia de Carlos tendría un espacio asegurado, y el concejal Pedro gestionó una ayuda que permitió al herrero Joaquín contratar a un aprendiz. En 4 párrafos se detalló cómo la economía local se robustecía, cómo la gratitud se convertía en acción y cómo la comunidad aprendió a no juzgar apresuradamente. Había testimonios de vecinos como Tomás, que ahora recomendaba la historia de Carlos como ejemplo de paciencia, y Lucía organizó un banco de tiempo donde se ofrecían servicios gratuitos a quienes más lo necesitaban. La relación con Dios seguía presente. La familia agradecía en voz alta en las pequeñas celebraciones y el padre Andrés enseñaba que la fe no es garantía de ausencia de prueba, sino compañía en ella. El legado se concretó en actos. La escuela recibió libros donados por la región. La panadería donó pan a hospitales cercanos, y Esperanza, la carreta, quedó como recuerdo de que la providencia tiene formas inesperadas. Carlos cerró la jornada mirando el atardecer y dijo con calma: «Siempre hubo propósito, aunque no lo vimos al principio». Al final, lo que empezó como una oferta tentadora y una pérdida desgarradora, se convirtió en una lección sobre sentido, comunidad y fe. La moraleja quedó clara para quienes vivieron la historia y para quienes la escuchan ahora. No juzguen apresuradamente y recuerden que todo tiene un propósito. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para escuchar más relatos que traen esperanza y comparten lecciones de vida. Y escribe en los comentarios «Todo tiene un propósito» o comparte una experiencia donde una prueba se transformó en bendición. Gracias por acompañarnos hasta aquí, que la providencia nos guíe y que la gratitud siempre nos encuentre.